En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Esta semana le hemos dado inicio, por supuesto desde el día de ayer, del lunes, a nuestra nueva serie, El justo y la vida de rectitud. Bueno, aquí muy agradecido con Dios de poder compartir desde aquí. No olvidemos que pues, en las horas de la mañana estamos compartiendo nuestro tema, teoterapia y meditación, desde el redil. Por supuesto que, aclaro, es un especial que estamos haciendo, naturalmente no a las 5 de la mañana, se está emitiendo, si bien a las 5 de la mañana, naturalmente que pues se han dado cuenta que no estoy a oscuras alrededor mío, precisamente para no opacar el bello paisaje, los parajes que nos ofrece el redil desde otro ángulo. Muchas gracias por acompañarnos durante todo este tiempo y esta semana aquí en la ciudad de Cali, La Cantera, donde hace 57 años un hombre, Néstor Chamorro, una mujer, Lolita Cruz de Chamorro, fundaron esta gran familia. Mi gratitud a Dios por aquel hombre que está en su presencia, en la presencia de Dios, y por la vida de mi madre, que está aquí en medio nuestro. Estamos hablando acerca del justo y la vida de rectitud. Hemos iniciado con este tema de el justo Abel, pero también del camino de Caín. Continuamos hablando acerca de lo que es la sangre de Abel. La sangre de Abel. ¿Cuál Abel? Abel el justo. Vemos que la primera referencia que tenemos en la Biblia cuando me habla acerca de un hombre justo. ¿Catalogado por quién? O mejor, testimoniado por quién. Por Dios mismo, que dio testimonio de sus obras, dio testimonio de sus dones, dio testimonio de sus ofrendas. Sin embargo, el autor del libro de los Hebreos, Hebreos 12, que me enriquece todo este tema y me toma aquello que pasó por allá, desde Génesis. Y encontramos ahí en Génesis 4. Bueno, la caída del hombre un poco más atrás, naturalmente en Génesis 3. Pero encontramos aquí cómo la palabra de Dios me toma ese tema de Caín, concretamente de Abel, pero ahora, ¿eso qué tiene que ver? Como por ejemplo, con la sangre de nuestro Señor. Hebreos 12:24. Y a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejores cosas que la de Abel, dice una versión bíblica. Me habla acerca de Jesús, me habla acerca de un nuevo pacto. La sangre rociada, ¿de quién? De Jesús, que habla mejores cosas que la de Abel. Uy, esto llama la atención. O sea, miren qué interesante. Claro, él derramó su sangre. Abel, él murió. Su hermano lo asesinó. Sin embargo, era un hombre justo. Era justo. Y sus obras fueron testimoniadas por Dios. Abel el justo. Pero tal era el caso de Abel que la sangre rociada de Cristo habla mejores cosas que la de Abel. Habla la sangre del Señor mejores que la de Abel. Así habrán sido las cosas y las obras de Abel, de las cuales Dios dio testimonio, cuyas cosas solo fueron superadas por Jesús. Miren cómo toma todo esto y me lo resume y lo trae como un solo tema. Me lo contextualiza de acuerdo naturalmente a la sangre de nuestro Señor. En la palabra de Dios tenemos 3 referencias a la sangre de Abel. Y cada una de ellas, y cada caso indica que el derramamiento de la sangre de Abel por parte de su hermano Caín, claro, porque lo asesinó,
fue un tipo de la sangre derramada de Cristo. Lo aclaro, un tipo de la sangre de Cristo. Porque justo solo hay uno, que es Dios, que es nuestro Señor. De hecho, encontramos nosotros que la primera referencia a la sangre en la Biblia, pues es la acusación de Dios al asesino de Abel. ¿Y qué es lo que le dice en Génesis 4:10? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de tu hermano. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos 12:4? Que Jesús, dice, y su sangre, que habla mejores cosas que la de Abel. La sangre de Abel hablaba desde Génesis 4. ¿Quién dio testimonio de ello? Dios mismo se lo dijo a Caín. Y el autor del libro de los Hebreos nuevamente menciona: la sangre de Abel habla, solo que la sangre rociada de Cristo habla muchísimas cosas mejores que la de Abel, porque el único mediador es Jesús. Pero con esto, ¿qué quiero decir? El justo Abel, tenemos un parámetro muy alto, tenemos un punto de referencia muy alta en la palabra de Dios. Está como aquello que denominan la ley de la primera mención. La ley de la primera mención es una referencia de importancia esencial, de importancia fundamental. Y de acuerdo a esta ley de la primera mención, pues la primera referencia es la de Abel. Entonces, por lo tanto, no, esto no puede pasar por alto. Entre otras también, cuando hablamos acerca del hombre justo. Entonces, Abel reúne muchas cosas. La ley de la primera mención, muchas son acreditadas al justo Abel. Abel, sí, fue el primero de multitudes a través de los siglos y los siglos, cuya sangre ha sido derramada debido a su testimonio. Al testimonio de la justicia que solamente viene de Dios. No puede pasar por alto. ¿Qué tal esta primera referencia en la palabra de Dios? Comenzamos demasiado bien. Primero Juan 3:12. Nuevamente, recordemos, no como Caín, que era el maligno, y mató a su hermano. Caín, el maligno. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Esta acusación de la maldad humana alcanza su pico, alcanza su máximo nivel, alcanza su cenit en el derramamiento de la sangre del que era justo. Ahora, pero aquí vemos algo. Aquí nos estamos refiriendo aquí. Alcanza su punto insuperable en el derramamiento de la sangre del que era perfectamente justo. ¿Es Abel? Claro que no. Si las obras de Abel hubieran sido igual a las obras, por cierto, de su hermano, Caín no lo hubiera matado. Bueno, estamos refiriendo, pues, antes de que esto no pase por alto, de aquel que es perfectamente justo, ese es Cristo, naturalmente. Pero volvamos a este pasaje. ¿Qué pasa si las obras de Abel hubieran sido igual? Hubieran sido malas, como las de su hermano Caín. Caín no lo hubiera matado. Cosa curiosa, porque las obras de Caín eran malas, pero las de Abel eran buenas. Miren el camino de Caín. Nada hubiera pasado con Abel si Abel no hubiera sido justo. Pero entonces ahí nos metemos en un problema tremendo. ¿Cómo así? Entonces me mataron, o sea, por ser justo, me mataron. Por ser justo, mi sangre es derramada. Me asesinan. Esto va mucho más allá.
Porque obviamente tenemos que hablar acerca de la eternidad de Dios. Ese es el problema. Entonces hay gente que se ocupa no caramba, como yo soy justo, entonces por eso me asesinaron. Si yo no hubiera sido justo, no me hubieran asesinado. Y no nos centramos en el punto fundamental. ¿En quién? En el asesino, en aquel que tomó este camino. Pero tarde o temprano hubiera pasado algo similar o lo mismo. Mateo 23:35 dice, para que venga sobre ti toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías. Bueno, eso me lo dice el Señor. Bueno, en un contexto bajo el cual me lo comparte. Pero aquí quisiera resaltar. Miren cómo Jesús se refiere a Abel, el testimonio de Cristo con respecto a Abel. No olvidemos que Dios es el que da testimonio de Abel. Y se está refiriendo a nosotros, ¿sí? Aquellos que toman el camino de Caín, bueno, a los que lo toman, no a nosotros, pero a nosotros cuando tomamos el camino de Caín. Toda la sangre justa sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías. Miren, ¿cuál es el punto de referencia? El punto donde esto se inicia. Pero ¿cómo se refiere a Abel? No dice desde la sangre de Abel, no, del justo Abel. ¿Quién lo dice? Jesús, así, da testimonio. Al igual que en Lucas 11, en los versículos 50 y 51. Pero, si la sangre de Abel clama justicia, junto con la sangre que dice Apocalipsis 19:6, ¿qué me dice? Con la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús, pues la sangre de Cristo mismo, como la palabra de Dios así nos dice y nos asegura, habla de mejores cosas que aquellas invocadas por la sangre de Abel. Había un pacto antiguo que exigía sangre por sangre. Y la sangre expiatoria de animales sustituía a los que erraban, a los que faltaban, a los que pecaban. Éxodo 24:8. Y Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. Sin embargo, Hebreos 9, vamos esta vez al versículo 15, que dice, pero Jesús es el mediador de un nuevo pacto. Y finaliza este versículo, para la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿Cuál? El que vimos ahora en Éxodo 24:8. Con su sangre nosotros tenemos, como lo vemos en Hebreos 10:22, nuestro corazón rociado de mala conciencia para servir al Dios vivo. Esto me dice Hebreos 10:22 y Hebreos 9:14. Pero, ¿qué encontramos también en medio de todo esto? Que aún la promesa sigue adelante. Vamos entonces nuevamente a Génesis 4. Mientras tanto, veamos qué es lo que sucede con Adán y con Eva. Su hijo ha muerto. Su otro era errante. Miren, qué triste. Qué triste lo que pasó con Adán y Eva. Esas fueron las consecuencias de sus actos, como aquella ley de la causa y el efecto. ¿Cuál fue la causa? Y aquí encontramos algo que es fundamental desde el mismo Génesis, desde el primer hombre, desde Adán, desde Eva, cuando le faltan a Dios. Miren lo que sucede aquí, cuando se dejan llevar de su parecer. ¿Qué es lo que ocurre? Miren todo lo que traen sobre la tierra, pero para sus hijos, pero para su descendencia. Todos ustedes y yo somos descendientes, por supuesto, de Adán y Eva. Pero miren lo que trae sobre su descendencia inmediata. Me menciona dos nombres, Adán y Eva. Luego aparece otro. Hay otro hijo.
que se llama Set. El resto son hijos e hijas, que menciona aquí la palabra de Dios. Pero mira la consecuencia. Un hijo que era justo, muerto, asesinado. ¿Usted qué haría? ¿Qué haría como mamá? ¿Cómo tomaría esto para papá? Como papá, usted quedaría deshecho. Además que el que lo mató fue su otro hijo. El primero que es nacido de mujer, Caín. Y entonces Caín termina errante, un hijo muerto y el otro errante. Un hijo en cuya tierra fue vertida la sangre de aquel justo, de aquel hijo que es justo. Y el otro maligno, que terminó como vagabundo, como extranjero, como fugitivo en la tierra de Nod. Y no regresó, jamás volvieron a ver a su hijo Caín. Lo deducimos muy fácilmente de lo que dice la palabra de Dios. No hay un hecho que así lo registre. Los padres, ojo con esto es un mensaje también para nosotros. Cuando hablamos acerca de una vida de rectitud, porque cuando yo no estoy allí evidenciando, cuando mi vida no es una de rectitud, miren que los primeros que van a llevar las consecuencias de esto van a ser mis hijos. Y muchas veces uno dice, pero ¿cómo es que me salieron así? Oiga, y tan de malas. Siempre ocurre esto con la gente buena. Es que la gente, no han dado cuenta del dicho, es que la gente buena es la que muere. Y la gente mala es la que continúa. Siempre es un dicho. Bueno, es cuestión de años, porque todos morimos. Eso no necesariamente es cierto. Pero eso es lo que sucede. Génesis 4:25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Él lo tenía muy claro. ¿Qué tal usted como mamá de un asesino? Por otro lado. Y a Set, versículo 26 de Génesis 4, le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué tal esa promesa tan maravillosa? Está todo terrible. Miren lo que ocurre aquí. Caín, o mejor, Adán y Eva. Ahí está. Salieron de ahí. Fueron expulsados también de la tierra de Edén. Bueno, de ahí también su descendencia, por supuesto. No volverían naturalmente a esa tierra. Bueno, Caín se apartó inclusive de allí. Nos vemos al oriente del huerto del Edén, a la tierra de Nod. Pero dice algo aquí, que tuvo un hijo llamado Set. Le puso así, porque me sustituyó el otro hijo en lugar de Abel. Ella tuvo muchos hijos y muchas hijas, tal como registra la Biblia. Pero este fue el que nació después, inmediatamente después de que murió su hijo Abel. Pero también dice así la palabra de Dios que se tuvo un hijo, o sea, se llamaba Enos, nieto de Caín, nieto de Abel, nieto de Eva. Y dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Viene por otro lado la promesa de Dios. Viene por otro lado el que, sí, si hay esperanza. La Biblia, pues en últimas, es un solo libro. Por lo tanto, hay que comprenderlo absolutamente todo. Y ver el final, el principio, el final, la parte media. Pero para poder entender Génesis 4:26 debemos entender lo que le antecede, lo que le precede. Génesis 3:15. Este es un pasaje muy interesante. Y pondré, recordemos, enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Dice, esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí a quién le estaba hablando Dios, a la serpiente. Pero mire que acá hay algo interesante que pasa por alto. Y es momento de abordarlo en este momento. De aquellos temas que la gente no ve.
y que obviamos, y por eso no entendemos mucho de lo que dice también más adelante a este respecto la palabra de Dios. Pondré enemistad entre ti, le dice la serpiente, y la mujer, entiéndase Eva, por supuesto. Y entre tu simiente, ¿la simiente de quién? La simiente de la serpiente y la simiente de ella. Y la simiente de ella te herirá a ti en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente. Sí, claro, ella tiene simiente, tiene descendencia. Bueno, claro, entonces podemos decir que a partir de ahí, pues, se anuncia, pero no es su simiente, un descendiente, ahí vendrá. Naturalmente que aquí estamos hablando de Jesús, por supuesto, pero poco nos detenemos en la simiente de la serpiente. Y la simiente es descendiente, un hijo. Bueno, un hijo que puede venir en segunda, tercera, quinta generación, número 100, número 1000, lo que sea. Pero nadie se detiene entre la simiente de la serpiente. Abordemos este tema. ¿Le interesa? Seguramente sí. Por lo tanto, la serpiente tendría una descendencia, que sería tu simiente, sería tu descendencia. ¿Cuál es esa descendencia? Eva tendría descendencia, que sería su descendencia. Pero a la serpiente lo que va a hacer es buscar dañar a la descendencia de Eva. Le herirás en el calcañar, zancadillando la descendencia de la serpiente. Pero finalmente la simiente de Eva va a prevalecer, te va a herir en la cabeza. ¿Y qué ocurre en la cabeza? Esa es la manera, pues, siempre nos han enseñado cómo hay que tomar a la serpiente y cómo hay que herir literalmente a la serpiente. Pasándonos a estos versículos, nosotros pues deberíamos esperar muchos relatos en la palabra de Dios que describen los ataques de la serpiente contra la simiente de la mujer. Y efectivamente los encontramos. Hay muchísimos. Miren que desde este primer libro me lo habla, el primer libro de la Biblia. Y el libro de Apocalipsis está lleno también de eso. Pero finalmente, también del golpe, de la herida que recibió en la cabeza, finalmente, la serpiente. Pero también lo vemos que ocurre a partir del momento en el cual nuestro Señor murió y resucitó. Pero el primer ataque de este tipo de este tipo en el sentido de herir en el calcañar llegó muy rápidamente. Génesis 4, del 1 al 2. ¿Qué me dice? Que conocieron a su mujer, que ahí dio a luz a Caín. Bueno, por voluntad de Jehová, adquirido varón, maravilloso. Bueno, después dio, ni tan maravilloso Caín, quiero decir. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue apóstol de Dios y Caín fue labrador de la tierra. Tuvieron dos hijos. El uno era justo, recordemos Mateo 23, 35. El otro era maligno. Era el inicuo. Era el hijo de la serpiente. Por eso me dice 1 Juan 3, del 10 al 15. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, o sea, de la serpiente. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Los hijos. ¿Pero dónde se remonta eso? La simiente, la descendencia, los hijos de la serpiente. Aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. ¿Quién no lo amó? Clarísimo. Bien, qué interesante. No podemos salirnos de Génesis 3, bueno, y Génesis 4. No es de Dios. Versículo 11, porque este es el mensaje que aviso desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín. Versículo 12, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa la mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Versículo 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos, versículo 14, que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Fuerte lo que nos dice aquí el Señor.
Aunque hay que aclarar, la muerte fue causada por el pecado del hombre en Génesis 2:17. La primera muerte no fue por causas naturales. Caín asesinó a Abel, como tal, pues tal como lo sabemos. Pero claramente la serpiente estaba tratando de destruir la simiente justa de la mujer. En eso se centró. La simiente justa de la mujer. ¿Qué fue lo que hizo? El primer ataque nos hizo esperar. Inmediatamente. Tú vas a, bueno, calcañar la cabeza. Le dirías el calcañar, te abrirá en la cabeza. Vino el ataque inmediato por parte de la serpiente. Y aquí hay una pregunta, ¿falló la promesa de Dios? Los versículos finales de este capítulo, pues, nos dan a entender, sí, que ella tuvo un hijo llamado Set. Porque así dijo ella, me ha designado otra descendencia en lugar de Abel, a quien mató Caín, dice otra versión. Pero también no olvidemos que a Set le nació un hijo. ¿Se acuerdan? Enos. Entonces los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. El ataque de la serpiente fue inmediato, pero el plan de la serpiente fue frustrado, porque Dios concedió una simiente justa. ¿Quién? Set y su hijo Enos. Y a partir de ese momento, los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Ahí fue. Con esto, ¿qué podemos decir entonces frente al tema de Abel? Ahora de Set. Es que las promesas de Dios nunca serán frustradas. Las promesas de Dios son maravillosas. Miren lo que aquí se creó. ¿Saben cómo se llama esto? Esto se llama avivamiento. El primer avivamiento en toda la historia, ¿dónde está? Ahí está. Descendencia de Adán y Eva. A través de Set. Miren el plan de Dios con todo esto. Se levantó Set, su hijo, el hijo de Adán, y luego un nieto. Y muy rápidamente vino también la respuesta de Dios a través de la simiente de Eva. Vino un avivamiento donde los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Viene la victoria del Señor, sí. Vendría poco más adelante, bueno, mucho más adelante, donde definitivamente aquella serpiente queda herida. Acerquémonos a Dios en oración. Señor, qué maravillosa es tu palabra y qué maravilloso eres tú, Señor. Señor, tus promesas nunca son frustradas. Tu palabra nunca cae al vacío, porque tú eres justo, Dios. Y sí, muere Abel el justo, pero estaba Set. Luego vino su hijo Enos. Y tal fue aquel hombre, aquel descendiente, aquella simiente de Eva, que causó el primer gran avivamiento de aquel que podemos ver en tu palabra, que allí hubo una simiente, que un descendiente recto, que tenía una vida de rectitud y que llevó a los hombres a invocarte a ti, mi Señor. Tus planes siempre son maravillosos, Señor. Y por eso yo en ti confío, mi Señor y mi Dios. Que tu bendición sea sobre cada uno, te lo pido en esta noche. Amén. Muy agradecido con Dios de poder estar con ustedes en este día. Vamos a seguir avanzando en la palabra de Dios en cuanto a esta serie, el justo y la vida de rectitud. Mañana los espero, no olvidemos, 9 de la noche, hora Colombia. Abre los cielos. Desde aquí, desde esta bella ciudad donde nació esta gran familia hace 57 años.
Dios los bendiga. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.